Hola, ¿cómo están? Esto es Hoy con la ONU, el programa del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, y yo estoy siempre feliz de poder hablar con ustedes de las diferentes temáticas que están aquí actualizadas en Hoy con la ONU. Mi nombre es Héctor Morales Delgado, soy oficial de comunicaciones y abogacía acá de la ONU en Guatemala, y siempre me da un enorme gusto poder compartir con ustedes los temas de interés, particularmente las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen 230 indicadores. Algo para poder inspirarnos en un plan de trabajo que ya nos quedan nada más 7 años para poder llegar a la meta y poder cumplir con todos esos compromisos de todos los estados, de los 193 estados que conforman las Naciones Unidas. Acá se los seguiremos contando. Solo recordándoles que tenemos en nuestras redes sociales diferentes espacios para que se comuniquen con nosotros. Ahí estamos como ONU Guatemala. LinkedIn es una plataforma de empleos que les recomendamos visitar. También en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr. Ahí pueden encontrar un poco el trabajo que hacemos en las Naciones Unidas. Estamos preparando ya nuestro informe anual de resultados 2023 que les estaremos presentando en las próximas semanas. Vamos a hablar un poco de eso y en los próximos meses pues ya tendrán ustedes ese reporte. Ahora lo que pueden tener también a la mano es el calendario 2024 de escritorio, que se los vamos a compartir más adelante. Por ahora vamos con este mensaje. Today we remember the 6 million Jewish men, women and children who perished in the Holocaust. Countless others also lost their lives as cruelty convulsed the world. Yet, decades since the Second World War, we see the persistence of anti-Semitism and an increase in other forms of prejudice. Neo-Nazis and white supremacy groups are among the main purveyors of extreme hatred. And too often, vile views are moving from the margins to the mainstream of societies and politics. We must stand together against the normalization of hate. Whenever and wherever humanity's values are abandoned, we are all at risk. All of us have a responsibility to quickly, clearly and decisively resist racism and violence. Through education and understanding, we can build a future of dignity, human rights, and peaceful coexistence for all. Bueno, gracias por seguir en sintonía de Hoy con la ONU. Les queremos recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas se pone de acuerdo en diferentes fechas, y hasta el momento hay más de 170 fechas que son las que les ponemos nosotros en el calendario de la ONU, y que usted lo tenga ahí en su escritorio a la mano. Puede solicitárnoslo a través de diferentes medios, tanto en nuestro teléfono 2384-3173, a través de guatemala.un.org, ahí estamos con todos los datos de las redes sociales y también nuestra dirección. Ahí también está el UN Info, toda la información de proyectos que desarrolla la ONU en Guatemala. Así que les invitamos a que nos busquen por ese medio, y también que puedan seguir los temas de las fechas internacionales ONU, como por ejemplo los que se vienen a continuación. Bueno, el 1 de febrero es la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. El 4 es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. El 6 es el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. El 10 es el Día Internacional del Leopardo Árabe. El 10 también es el Día Mundial de las Legumbres. El 11 es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 12 es el Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. El 13 es el Día Mundial de la Radio, el 17 Día Mundial del Turismo, y el 20 vamos a cerrarlo con el Día Mundial de la Justicia Social. Muchos temas que podemos conversar cada semana acá con ustedes, y ustedes también lo pueden hacer a través de la búsqueda de esta información a través de nuestras redes sociales. Bueno, por ahora les voy a dejar con este material. How much does the UN cost? It costs about $3 billion to run the United Nations, and that's roughly 1/10 of the cost of the global market for potato chips. When you divide that amongst the 8 billion people of the world, you have a cost of a little bit less than 40 cents per person per year that the UN operates. And if you add up all of those expenses, regular budget and peacekeeping together, the annual cost on average for every person on the world is about $1.25 per person. So it's about as much
as, say, a bag of chips, although chips are actually slightly more expensive than that and slightly worse for you. Where does the United Nations get its money? The United Nations gets its money basically from all of the countries. There's 193 countries in the United Nations. Some of them will pay a little bit more, some of them pay a little bit less. Who sets the amount each country pays? The member states agree on what the percentage each country pays should be, based on a complex formula that includes the size of each country's economy and the size and the responsibilities of the country. You range from a high of 22% for the United States, which pays the most, to a low of 0.001% for the smallest countries. What happens if a country doesn't pay? If a country doesn't pay what it owes the UN for the equivalent of its past 2 years of debt, then it will lose its vote in the General Assembly. Countries try to avoid that, so a lot of them will try to make sure that however much they owe, it will be less than 2 years worth of debt. So, what is the money for? The Secretariat is the main body of the United Nations. It includes the staff who work on things ranging from diplomacy to human rights to the rule of law worldwide to all the humanitarian and peacekeeping work that we do. How does the UN prevent fraud and waste? The United Nations has many ways of having oversight over their money to make sure that none of it is wasted. And we do have internal and external auditors. There's groups inside the UN, like the Office of Internal Oversight Services, that investigates any allegations of fraud or corruption. But also, the main way of oversight ultimately is through the member states of the United Nations. They approve the budget and make sure that the expenses that the UN pays match up with our goals. What's the cost of humanitarian operations? Humanitarian relief falls into a few basic categories, but the main ones have to do with food, drinkable water, shelter, and different assets, whether it's mosquito nets in some countries or winterized clothing in others. In 2021, we asked for $3.77 billion to help 174 million people in 60 countries. That was crucial life-saving aid, and yet even so, we got basically a little bit less than half of that. We have appeals where only 30% of our expenses are met, or only 20% of our expenses are met. It really depends. Some of the crises that get the most attention worldwide, we get all of the money we're asking for. But others, in countries that are less in the news daily, get much, much less. We don't see humanitarian aid as simply an expenditure. It's an investment in people. And ultimately, it's much less than the cost of giving up on people. How does this all fit in with UNICEF, the World Health Organization, and other entities? The United Nations also comprises a vast range of agencies, funds, and programs. They deal with all kinds of special issues, from the concerns of children, women, people with AIDS, atomic energy, our postal transactions, civil aviation. So there's a wide variety of them, and each one has their own budget and their own board of directors. How does the cost of peace compare to the price of war? Certainly, there's trillions of dollars that are spent on the war machines of the world. UN peacekeepers, as many of them as there are, add up to 0.3% of the world's military expenditures. The other 99.7% comes from different member states. The war machines of the world build weapons that are used to kill people. The loss of human life deprives us all. We need to have a better way in life, and the United Nations, through its diplomatic work, its humanitarian work, its work on behalf of human rights, is trying to do what it can to establish a world where money can be spent for things that people really want. That is to say, a life of health, a life in which people are educated, a better life for all of them. The planet of the Zorb is basically, it's a beautiful planet where there is an abundance of resources. The inhabitants, they had everything they needed. They had
water, they had access to schools, to roads, to technology. They discovered the space. They were basically living in peace and happipiness. Kids can relate to it, to what's happening on our planet. Because what we have with dissolves on the planet dissolve is that it went completely in the wrong direction, because despite the fact that they were very, very advanced civilization, they kind of forgot about something that's very important, and that's having values among themselves. They slowly wanted more out of Zorb, and they started using all of the resources. They started destroying their forests, wanting to build more houses. They started also showing a lack of respect and also treating each other violently. So the lack of all of these values and the absence of the rule of law led to these consequences. Then a big war broke out, and which led to having those 4 friends out-survive the planet. They're quite different, all of them. One of the characters, for example, is Sentinel. He's the one who lost the ability to see, lost his sight, but he developed the ability to see with his heart. So he basically became the person who has a very, very developed empathy. Another character which we have is Intella. Intella is the one who demonstrates critical thinking. So basically her brain grew really large in size, and she's able to come up with creative solutions to different problems. The other one is Scooter. She lost her legs. In order to survive, she started using a lot of her hands. And by using her hands, she developed like very strong muscles, which allows her to basically actually lift her friends and help them with everything. So she became kind of like developed into the teamwork in the team. And Signal lost the ability to speak, but then he has now different tools to communicate how he feels through a screen, and through also he's able to interpret better the messages that are being shared with him through a satellite, and this is why he's called Signal. So he's basically the conflict resolution person in the team. We had the Zorbs, and they were all Zorbs, so they did not have, they were not male or female, they were not boy or girl. Now, we wanted to also change the stereotypes, change how people perceive girls, for example, so this is why Scooter is a girl, so she's the girl who has strong arms. And we also made Sentimo, the one who thinks with his heart, the one who's very understanding, and he's a boy. This is one of the things I think that makes also the character so special. I have the right to be treated with dignity and respect. I have the right to report what happened to me and to feel safe. I have the right to receive assistance and support. I have the right to decide if I want to be part of any investigation and to receive information on my case. I have the right to confidentiality. But I also need assistance. And support? To restore my dignity. I want the harassment to stop.
but I need assistance to report this behavior. I'm afraid of the person who did this. I need to know I can safely report what he did to me. I want to know who my father is. I need financial support so my daughter can attend school. I need to talk to someone I trust about what happened to me. I just want it to stop and to know what my options are. I have the right. Terminando la Segunda Guerra Mundial, tenía que encontrarse un término, una palabra que describiera todas las matanzas, exterminio, violencia que sucedieron durante esta conflagración. Se encontró la palabra holocausto. La palabra holocausto es de origen griego y textualmente quiere decir el sacrificio por medio del fuego. Yo creo que es importante que las generaciones que vienen, de los jóvenes, sepan lo que pasó, que no es como dicen algunos, son inventos de Hollywood, ¿no? Que existió eso, que existió realmente. En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, ¿no? Abramos nuestro código ético a la posibilidad de conocer cómo vivieron aquellas víctimas lo que vivieron, dejar que nos lo cuenten, entenderlo desde donde ellos lo vivieron y pensar, reflexionar qué hacer con eso. La iniciativa de Cátedra UNESCO, así como la elaboración de materiales educativos sobre el Holocausto que hemos realizado en México, junto con la organización de diferentes conferencias académicas de la mano con una serie de instituciones, Memoria y Tolerancia, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, Flaxo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, etc.,
Todo esto proviene de una iniciativa realizada por el United States Holocaust Memorial Museum en Washington y la UNESCO, que organizaron ambas instituciones una conferencia internacional sobre educación y holocausto en el 2015 y una segunda conferencia en el 2017. Yo creo que es un instinto. Tú quieres seguir, aunque estás muy mal, aunque estás eso, pero quieres ver el otro día con la esperanza quizá que sea mejor o que no sea peor, porque ese ya lo viviste y aprendiste que en esas condiciones pudiste vivir un día. Bueno, quiere decir, si el otro no es peor, podrás sobrevivirlo también y ojalá que sea mejor. Hay mayor conciencia en el mundo y tenemos la confianza que el mundo ha cambiado, que el mundo va hacia su mejoría. Porque si no tuviéramos la fe, la conciencia que el mundo va hacia su mejoría, no tendría sentido seguir viviendo. Érase una vez un planeta llamado Pacascas. Las montañas eran de jalea. No se podían subir, es claro, porque eran resbalosas. Las casas estaban hechas de toda clase de panes. Había casas de buñuelos de queso, casas de rosquillas fritas, de galletas dulces, casas de enmantecados. Pacascas era un planeta sabroso. Las carreteras estaban hechas de galletitas de trigo y algunos de los caminos eran de galletas de arroz. Eso es, un poco pegajosas. Los lagos y mares de Pacascas no eran como los que conocemos. Los ríos eran blancos como la leche porque eran de leche. Los mares eran de un chocolate cremoso. Y el punto donde se unía la leche con el chocolate era un lugar delicioso para beber. Los ciudadanos de Pacascas no eran gente común. Se llamaban yam-yams. Y como tenían tal cantidad de alimentos a mano, naturalmente les encantaba comer. No paraban de comer. Día y noche los yam-yams no hacían otra cosa que comer y comer y comer y comer. Se comían las montañas, las casas, los caminos, se tomaban los lagos y los ríos. ¡Qué rico es nuestro planeta!, decían los yam-yams. Un día, un yam-yam se dio cuenta de que lentamente se estaban devorando todo el planeta. Su nombre era Ingolok. Amigos, dijo, ¡basta! Terminemos con esta comilona. Estamos agotando a nuestro querido planeta sin reponer nada. Cuando acabemos con nuestros recursos, no le dejaremos nada a los futuros yam-yams. Pero nadie prestó atención a Ingolok. No lo escuchen, dijeron algunos de los yam-yams glotones. Coman, sigan comiendo. Y cuando acabemos todo, pues nos buscaremos otro lugar. Y continuaron devorándose el planeta. Lo único que hacían todo el día era comer, comer y comer. Ingolok comenzó a preocuparse. El planeta se iba achicando cada vez más. Es hora de irnos de aquí, dijo muy triste Ingolok.
Y efectivamente, Ingolok y su familia abandonaron el planeta. Se montaron en una nave espacial hecha de coco y partieron para recorrer el espacio. Desde lejos, vieron que se habían comido la mitad de su planeta. Finalmente, Ingolok y su familia encontraron un nuevo lugar donde vivir. Desde allí, todas las noches mirando hacia el cielo, veían cómo el planeta Pacascas cada vez se achicaba más y más, hasta que un día desapareció. Ingolok lloró por el triste destino de su querido planeta. Meditó mucho sobre el lugar que encontraron y dijo a su familia: no podemos permitir que este nuevo planeta desaparezca como el planeta Pacascas. Y añadió: este nuevo planeta es ahora nuestro hogar y prometemos cuidarlo. Les recordamos que tenemos nuestro calendario de las Naciones Unidas. Ahí aparecen, por ejemplo, en este caso, las 6 transiciones, pero también aparecen todos los temas de interés de las Naciones Unidas. Tenemos un calendario lleno de fotografías del trabajo que hacemos en Guatemala, de todas las fechas internacionales que ustedes saben que conmemoramos en cada semana o en cada día. Son 171 fechas y lo puede tener ustedes gratis en su escritorio si no se escribe. Y por ejemplo, ustedes van a encontrar ahí las agencias residentes en Guatemala con sus direcciones y sus teléfonos. Por ejemplo, ustedes pueden ver dónde está ACNUR, la FAO, la OACNUR, OIM, la OIT, ONU Mujeres, ONU SIDA, OPS, también el PMA, el PNUD, UNDSS, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC, UNOPS, BNUs, Banco Mundial, el FMI. Bueno, las agencias residentes, pero también puede tener información de las agencias no residentes. Les invitamos a que ustedes nos soliciten este calendario y lo vamos a disponer a través de nuestra dirección postal. Ustedes pueden buscarla cuando entran a guatemala.un.org. Ahí van a encontrar toda nuestra información y también por ahí pueden usar el correo electrónico que aparece para poder solicitar su calendario y para poder seguir en sintonía con nosotros acá en Hoy con la ONU. Yo soy Héctor Morales Delgado de la Oficina de Coordinación Residente y espero contar con su audiencia de Hoy en 8 para cuando volvamos a presentarles otro programa más de Hoy con la ONU 2024.